Muy buenas. Hoy en la carreta jurídica y con ocasión del inicio del semestre, vamos a realizar una reunión especial para recomendar algunos textos que no suelen ser parte de los pensum de los programas, pero que en las diversas experiencias, tanto en academia como en el ejercicio, hemos considerado que pueden ser muy útiles para un estudiante de derecho, estudiantes que somos todos para siempre. Por eso, con mi doctor Santiago Andrés Salazar y el doctor Fernando Tovar Uricochea, ambos de experiencia docente y profesional, queremos compartirles este espacio, tanto de textos de orden jurídico como un poco más de literatura universal. Doctor Salazar, todos suyos, por favor, lo escuchamos. Bueno, pues muchas gracias nuevamente al doctor Diego Mauricio Higuera por la invitación a este espacio, al doctor Fernando Tovar por la compañía, la charla en la carreta jurídica. Bueno, el primer libro que a mí se me ocurre que normalmente no está en los pensums y que es muy de interesante, de agradable lectura, es muy sencillo de leer, pero presenta una nueva perspectiva a lo que estamos acostumbrados aquí frente al estudio del derecho. Es Tutú, del autor escandinavo Alf Ross, de la Escuela del Realismo Jurídico. Está escrito en forma de fábula, así que uno se estrella en un comienzo con una pequeña obra literaria en la cual el autor nos lleva por la vida de una tribu del Pacífico asiático del sudeste, llamada Aisnaf, en la cual pues se empieza a describir cómo conviven ellos y cómo a partir del tabú, el tabú que denominan ellos tutu, empiezan a imponerse a sí mismos una serie de restricciones y empiezan incluso a considerar parias algunos sujetos que entran en estas prohibiciones. Tanto la prohibición como el sujeto empieza a denominarse tutú. Y a partir de allí, nuestro autor empieza a explicar la creación de los derechos subjetivos como algo ante todo inexistente, como una mera disposición psicológica, como un tabú que le da el nombre para estos efectos de sistematización y comprensión. Tutú viene a ser el equivalente a la creación psicológica del derecho. Entonces, allí nuestro autor empieza a explicar cómo el verdadero derecho no está situado en la legitimidad, sino principalmente en la eficacia. Si tenemos un convencimiento psicológico, interiorizado, de que la norma existe y que debe ser cumplida, es la única existencia real que va a tener esta creación, el derecho. Totalmente cierto. Además que en la academia en Colombia generamos una falsa dicotomía entre naturalismo y positivismo. Y se nos olvida que la triada es con el realismo jurídico. Entonces, pues viene a ser muy nutritivo. Y es cierto que el derecho yace en el poder que le dan las personas, que es como ese debate que tenían Tyrion Lannister y Varys, de a quién le obedece un soldado, al de la cruz, al de la espada o al de la voz del dinero. Entonces, pues en esa relación no hay que ocultar el poder real, esa capacidad transformadora de lo fáctico. Y Alf Ross, que también es muy bueno para los temas de hermenéutica, que finalmente ahí hay más que resolver que en la norma meramente positiva, definitivamente. Y Santiago, ¿y usted qué es? Usted viene siendo, bueno, juez. ¿Qué aplicación le daría pues al ejercicio hermenéutico, ¿no? Y sobre todo a partir del realismo jurídico, que Pues, es... ahí sí de pronto pegándolo con el tema de los auditorios de Pellerman, yo creo que la idea de una buena sentencia es que logre convencer. ¿Mm? Es la única forma de que los sujetos de la justicia, los individuos, interioricen el derecho, el fallo, ¿sí? Si
si entran en contradicción con bueno, tendrán las herramientas para impugnarlo, para pelearlo, pero a la postre solamente podrá tener una vida real, una decisión judicial o una norma, si los sujetos se encuentran convencidos de su justicia intrínseca y de la necesidad de que sea acatada. En ese orden de ideas, para poderle dar vida al realismo jurídico, se necesita la capacidad de convencer al otro. Pues justamente, hablando de justicia y de convencer, yo me permito sugerirle a todo el mundo este librito de El hereje, sobre el maestro Carlos Gaviria. Me parece interesante tanto el personaje como el texto. Finalmente, el maestro Gaviria para los juristas es esa especie de héroe mítico, el cuarto Hokage, la referencia, lo hizo todo. Estuvo en listas de asesinatos y sobrevivió. Se ganaba sus becas en épocas que no había acceso a internet para estudiar en inglés en Harvard. Se ganó su puesto de magistrado sin componendas ni nada en la Corte Constitucional, derrotó tradicionalismos porque muchos venían de esa enquilosada Corte de Suprema de Justicia con argumentos, con creencias, un tipo que era el paquete completo, ¿no? Era íntegro, era idealista, era bueno para los tangos, bueno para los aguardientes, muy buen tipo, era de verdad todo un ícono en ese sentido. Y fallos que convencían en la expresión y en la justicia. Yo creo que conectándolo, Carlos Gaviria era la proyección de la pretensión de la Nouvelle Rhétorique de Perelman, y era justamente esa integración, ahorita que hablamos de realismo, entre la justicia, la validez y la eficacia. Ahí había una pretensión axiológica, pero no es una pretensión axiológica solo de un moralismo subjetivo, sino de desarrollar, de implementar los mandatos constitucionales, finalmente, de una norma que existe. Y no para que la sentencia se vea bonita, porque si no nos quedamos en el sofisma y en la retórica, sino para transformar la sociedad. Y como magistrado él tenía algo muy interesante, tenía claridad de que había unos sesgos que nos tenían atrasados en un medioevo intelectual, que era lo que había que romper. Por eso era esa reivindicación de la autonomía de la persona, del poder de decidir sobre sí mismo, que básicamente sacó las concepciones jurídicas colombianas del medioevo y esos fallos que todos conocemos, ¿no? Desarrollo de la personalidad, dosis mínima, eutanasia, proscripción o causales legítimas de interrupción del embarazo, todo lo que hoy sigue teniendo trascendencia y hecho a pulso de sus capacidades intelectuales. Y pues con esa admiración yo me permito una de las frases con las que se despiden del maestro: vanidoso como pocos, pero con un compromiso radical por la claridad y las libertades, un hombre caluroso que gozó, a pesar de las polémicas propias de una corte constitucional, del aprecio de sus colegas y sus funcionarios, un magistrado tan complejo como emancipador, un hereje constitucional que descreyó siempre de la autoridad y de que defendió hasta el último día de la Corte la libertad del individuo como un motor de una sociedad más justa. Es este. Yo con Carlos Gaviria veo reflejada la necesidad de reconocer que en las decisiones importantes siempre va a haber una tensión política. No podemos, con la idea de enaltecer la justicia, simplemente aislarla de una realidad social, de una necesidad de defender ciertos valores y sobre todo de la necesidad desde lo constitucional de permitir la salvaguarda de los derechos del ser humano. Las concepciones tradicionalistas defienden una serie de ideas por encima del ser humano, de ideologías por encima del ser humano. Y cuando encontramos en los fallos del maestro y recitador excelente de poesía, Carlos Gaviria, la preocupación política, porque hay que decirlo, de la protección y salvaguarda del ser humano, no podemos más que reconocer que en la Constitución del 91 nos dio herramientas para que este tipo de personas puedan ejercer esa salvaguarda y protección.
Antes de eso hubiera sido imposible que Carlos Gaviria hubiera podido emitir ese tipo de sentencias o plantear ese tipo de discusiones, porque no todas las ganó. Así que el contenido político es algo que hay que reconocer y es algo que hay que defender. Valores como el derecho a elegir de la mujer, valores como el derecho a morir con la mayor dignidad posible, no hubieran sido posibles en otro contexto. Y yo secundo esa opinión de ambos y esa lectura pues que hizo Diego de El hereje, Carlos Gaviria. No sin antes señalar que Carlos Gaviria para todos los abogados es un referente. Si uno está estudiando derecho y uno empieza a conocer las sentencias de Carlos Gaviria, el legado de Carlos Gaviria en la corte, no deja de sentirse inspirado. Y de hecho, como bien señaló Santiago, Carlos Gaviria fue derrotado en muchas ocasiones. De hecho, las batallas que él ganó en materia, digamos, constitucional, no fueron, o sea, fueron polémicas. Estamos hablando, por ejemplo, la sentencia C221, la dosis personal, la que la despenaliza, y la sentencia 239, C239 del 97, que hace referencia a la eutanasia, al derecho a morir dignamente. Particularmente pues, de ese libro, yo sí, o sea, secundo esa recomendación que hace el doctor Diego, porque aparte uno como abogado empieza también a enterarse de algunos datos que podríamos decir datos cocteleros frente al funcionamiento de la justicia constitucional, ¿cierto? Entonces, el hecho de que haya, por ejemplo, habido un antagonismo con el magistrado Cifuentes en su época, siendo también Cifuentes de corte liberal igual que Gaviria, pero donde habían discrepancias, yo creo que más que todo formales, porque en el fondo estos dos magistrados iban en la misma línea, pues es algo que merece la pena ser leído. Aparte de eso, la influencia de la jurisprudencia de Carlos Gaviria para el posterior desarrollo legislativo del país. Se hace referencia también a un encuentro con Santos, si no estoy mal, y Santos dice algo así, el principio de regla fiscal lo estructuramos a partir de un diálogo que hubo con el magistrado Gaviria en esa época. Es uno, digamos, de las anécdotas que encontramos en esa lectura, muy recomendable para cualquier estudiante y para cualquier persona que se quiera enterar un poquito de la vida de este enorme jurista. Hombre, a mí me llama mucho la atención la elección del título y me parece que todos deberíamos aspirar a la herejía. El hereje es aquel que puede escoger, es decir, el que se opone al dogma, el que se opone a que le impongan ideas. Y sí, él fue un hereje y ojalá todos alcancemos ese nivel de herejía en algún momento. Ojalá los estudiantes de derecho que estén viendo esto se inspiren y lleguen a ser verdaderos herejes. Sí. Y entonces la herejía libre del sujeto libre no es una rebeldía como reaccionaria, como un niño chiquito que a un estímulo explota, porque él está siendo malcriado y caprichoso, ese niño chiquito. Esa herejía en ejercicio de libertad, y si uno lo referencia a Verbi, Gracia, Jean-Paul Sartre, etcétera, tiene que ser un ejercicio consciente, ilustrado, capaz de defender los motivos por los que creen algo, de cuestionarse lo que hay detrás. ¿Por qué se hace esto? No es porque sí, no es porque lo dicen. Hay que evaluar los motivos, cómo es el criticismo al estilo alemán, ¿no? ¿Qué motiva que algo sea? Esa es la actitud y que requiere entonces que el sujeto esté ilustrado, que tenga herramientas. Cuestionar por cuestionar en, digamos, una actitud reactiva es fácil. En una informada, adecuada, con adecuadas herramientas, pues de eso se trata y yo creo que hay un ejemplo real de ese esfuerzo, ¿no? Por más herejías, dirían. Por más herejías. Sí, si no hay un componente racional, termina siendo
una elección impulsiva, llena de, no sé, de instintos o de emoción, que igualmente esclavizan. La única forma de liberarse de eso, de ser un verdadero hereje, es lo que dice usted, pensando, con la razón como mediadora de la libertad. Muy Efectivamente, ¿no? cierto. Y frente al título de herejía, pues simplemente yo creo que se inspiraron en tal vez uno de, de las pocas publicaciones de Carlos Gaviria. Él no era digamos, un académico muy prolífico, o sea, pero lo que publicaba tenía eh, bastante calidad, ¿cierto? Y era ese libro que se llama Herejías Constitucionales. Y prácticamente es el compendio de las sentencias y los salvamentos de voto de Carlos Gaviria en su ejercicio como magistrado. O sea, yo, pues luego de escucharlo, yo concluyo que el legado de este hombre es grandísimo. O sea, fíjese las discusiones constitucionales en las que nos encontramos hoy en día, ¿cierto? Se habla, por ejemplo, el avance que hemos tenido en cuanto a la eutanasia, ¿cierto? La más reciente sentencia de la Corte del año 2021, que no me acuerdo, que es casualmente es parecida a la del 97, es la sentencia, si no estoy mal, C-233 del 2021, que permite también la eutanasia en casos que no necesariamente sean terminales, ¿cierto? Y yo creo pues que si no se sentaban las bases hace unos 25 años, como hizo Carlos Gaviria, pues difícilmente estaríamos en estas discusiones hoy en día. Entonces, es algo que uno como abogado lo tiene que llamar a la reflexión. ¿Y su recomendación cuál sería, Fernando, entonces? Yo, pues, tengo dos, pero bueno, voy a tratar de manejarlo lo más sencillo. Un libro que se llama Las miserias del derecho penal. Y ese libro, pues a mí nunca me lo hicieron leer en la universidad, sinceramente, pero probablemente en varias universidades, aparte pues, del pensum, no sé. Yo pues podría comentar cómo accedí a ese libro que me parece ahí anecdótico, inclusive, y es que el hecho que pues yo entré a estudiar Derecho y heredé un montón de libros de una prima pues, que también es abogada y, pues estaban pues en mi biblioteca, en mi cuarto. Yo tengo un escritorio pues con biblioteca ordenadito, todo el rollo, pero un montón de libros que yo ni entendía pues ¿o qué? Y yo estaba tal vez como en primero o segundo semestre de Derecho y las miserias del derecho penal, y eso suena, es un hombre vendedor, ¿no? Eh, tiene rating, ¿no? Para un casi adolescente de 18 años, miserias del derecho penal, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, la verdad es que esperaba más sangre del libro, pero me llamó mucho la atención la diatriba que hace Carneluti frente al proceso penal y cómo la efectúa, cómo empieza a describir los distintos momentos, desde la toga del juez, desde el rol del preso, el del abogado. Y una frase que a mí me impactó de ese libro es que si no estoy mal, ¿no? La frase es parecida, ¿no? El más pequeño, el más grande de los abogados es menos poderoso que el más pequeño de los jueces. Sí, eso lo tiene que llevar uno también a la reflexión, ¿no? Y sobre todo el rol de la administración de justicia. Ese sería como el recomendado ahí de Carneluti. Bueno, y había otro que es Democracia Constitucional, una radiografía teórica, que es un libro que yo recomiendo para conocer la teoría del Estado y la Constitución, porque es muy conciso, pero lo que enseña es enorme y muy valioso, que este es un libro del autor Pedro Salazar, un profesor mexicano, que si no estoy mal hoy es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ese sería como mi recomendado. Bueno, los dos. Bueno, pareciera que entonces ese libro de Derecho Penal lo encontró usted, más que encontrar usted al libro. Pero entonces, efectivamente, con ese título que en efecto conmueve y con la descripción que usted hace, pareciera que el autor pone
contra las cuerdas al derecho penal. ¿Usted pensaría que ese libro lo inspiraría a usted para alejarse de esos estudios o para acercarse al derecho penal? Tal vez para acercarme, sinceramente, porque tengo que decirlo, yo no soy abogado penalista. Yo me dediqué al derecho público y especialmente al derecho constitucional. Entonces, no, de pronto sí para estudiarlo. Naturalmente, pues hay muchas discusiones en materia penal y sobre todo respecto a la función de la pena, ¿no? Mm, bueno, tengo, digamos, algunas reservas frente a cómo se está analizando eso en sede constitucional, pero no quisiera, digamos, hacer una referencia puntual porque me extendería mucho, pero sí sería un buen punto para acercarse al estudio del derecho penal, que entre otras cosas es muy interesante. Lo que pasa es que el ejercicio del derecho penal en Colombia es bastante complejo, en ocasiones ingrato e incluso hasta a veces peligroso, ¿no? No tiene sonido. Toca que, Es sí. verdad, es verdad. Pero me reitero, es muy cierta la reflexión desde el ejercicio, pero eso no quita que hay un valor muy interesante desde la criticidad al derecho penal. Es decir, la institución de la cárcel es una institución fracasada. La cárcel es la escuela del crimen. Entonces, que haya unas quejas de hace unas buenas décadas no hace que no sea perfectamente vigente cuestionarse otra vez con muy buenos argumentos algo que es central dentro del ejercicio jurídico. Y me llama mucho la atención la criticidad con la que aborda Carneluti el ejercicio de autoridad del juez o de la jurisdicción, porque justamente eso es de lo poco que ninguna civilización occidental hace, de lo que insistía Montesquieu. Miren que todo lo que está en el espíritu de las leyes se hace. Alternancia de poder, división de sesiones, división de poder, contrapesos, etcétera. Ese es un manual de teoría política que se cumple. Excepto que él insistía que el ejercicio de la jurisdicción debe alternarse para no crear monopolios y que si no hay forma de permeabilizarlos, pues se termina creando una sociedad dentro de la sociedad, que era lo que pasaba cuando la Corte Suprema de Justicia no dejaba reformar la Constitución. Cuando hay multiplicidad de cortes, como en el caso colombiano, al menos entre ellas se contraponen. Pero mire que hay como una tarea pendiente dentro de las organizaciones democráticas, eso y reevaluar completamente ese fracaso que tenemos de las cárceles. Que espero ninguno haya ido. Yo fui una vez por razones profesionales, no me vayan a malentender, y espero que nadie vaya por ninguna de los dos motivos. Bueno, yo sí creo y concuerdo con eso en que nos falta la institución romana del memento mori. Los que administramos justicia y en general todos los representantes del Estado deberíamos ser conscientes de nuestra mortalidad, no en el aspecto, digamos, literal, sino metafórico. Finalmente todos somos víctimas del Estado en algún momento. Todos vamos a pasar por esa maquinaria. Y en ese sentido deberíamos siempre recordar nuestra humanidad. En cualquier momento vamos a morir a manos del Estado. Perfecto. Memento Mori, que justamente invocaba a no ser consumidos de la soberbia, a tomar decisiones sanas, buenas en ese sentido, también a largo plazo, ¿no? ¿Qué va a quedar de la República después de que se vaya el emperador, el general, etcétera? Y eso es muy importante, sobre todo cuando uno ve funcionarios públicos que quedan completamente ceguecidos por un show televisivo y que con eso se autoproclaman los mejores servidores del continente, cosas por el estilo. Entonces, nada como un llamado al orden y a la conciencia. No, pasa en otra Colombia fue que pasó. En otra Colombia. Exactamente. En otra galaxia. Sí, seguramente. Pues están de moda los multiversos. Uy. Están de moda los multiversos. Creo que tengo problemas. No, se me congeló la imagen. Moverse en multiversos jurídicos debe ser infinitamente aburrido. O sea, si cada multiverso es una pequeña variable que puede cambiar dentro de cada código, que es, digamos, algo bastante monótono.
Las Eso sería bibliotecas la versión infinitas de más. Borges en las cuales se cambiaba solo una coma Borges. entre libro y libro. El Sí, sí, problema es sí, sí, sí. que esa coma sí puede tener un peso no sé, En una en un delito, existencial. digamos. Eh, matarlo no, absorberlo, coma, no crucificarlo. Absorberlo no, coma, crucificarlo. Entonces, Sí. efectivamente. ¿Y literariamente qué opina, Santiago? Bueno, mire, pues hay hay una tendencia común, según he podido observar en las distintas facultades, que cuando se habla de derecho y literatura, normalmente se enfocan en el derecho penal. Y es que, pues, la tragedia humana necesariamente tendrá que pasar por ahí. En materia constitucional, tal vez se meterán con las epopeyas de las revoluciones, de las guerras, pero el derecho social está casi que relegado y hay obras muy interesantes, muy importantes en ese campo. Creería yo que vale la pena revisar por cualquier persona que esté interesada en el derecho social y tendrá que ser la obra de Dickens. En concreto, dentro del conjunto de obras que, bueno, está Oliver Twist, Historia de dos ciudades, entre tantas otras, yo recomendaría Tiempos difíciles. En tiempos difíciles, sin hacer pues spoiler del libro, porque la idea es invitarla a la lectura, no que ya lo den por entendido. Hay un contraste entre dos formas, entre dos clases, porque ya se empieza a ver la pugnacidad de clases en una Inglaterra que se enfrenta a la primera revolución industrial y que además está atada a los valores victorianos. Entonces encontramos allá al proletario, al obrero de las fábricas, que por lealtad, no a sus propios intereses, no por lealtad no a su familia, sino por lealtad a unos valores muy conservadores, prefieren no sindicalizarse, prefieren no luchar en contra de un empleador que está embebido con los valores de su época pues, industrial, que solamente está pensando en hacer dinero por encima de el derecho a las 8 horas de trabajo, por encima del derecho de descanso, de una remuneración adecuada que permita una vida digna. Y esa tensión se va ensombreciendo a partir del respeto de esos valores conservadores. Y eso lo muestra Dickens como una crítica y diría casi que como una invitación a emanciparse, a ser un hereje, otra vez volviendo a Carlos Gaviria, y no de una forma violenta como pues otras tendencias de izquierda de la misma época invitaban, sino dentro del ámbito de la legalidad. Mire, a usted le permiten sindicalizarse, mire, a usted le permiten unirse y pelear argumentadamente con su empleador. Hágalo. ¿Por qué se va a sacrificar a usted o su familia? Por la riqueza de una tercera persona. Entonces, vale la pena leerlo. Y además, bueno, habla también un poco de derecho a familia porque hay dos parejas que se enfrentan a situaciones domésticas difíciles y por los valores victorianos que de alguna forma se ven reflejados en la sociedad colombiana hoy, el divorcio es muy difícil de lograr. Y esa denuncia que de alguna manera es el germen de los derechos, se ve en otros espacios también, ¿no? En materia de la autonomía del hogar, me acordó inmediatamente de La Casa de Muñecas de Ibsen, que primero que todo denunciaba esas dificultades familiares y además la vetaron porque lo estaba señalando. Entonces, el hecho de la censura también es un indicador de esas fibras sensibles, de esos nervios que se tocan, ¿no? Y a mí me parece interesante si lo enfocamos desde el estudio, porque todos damos por entendidos los derechos que tenemos, que ejercemos, y ver, ahí sí, que suena a esos títulos vendedores que decía Fernando, ¿dónde nacen los derechos? ¿Dónde se gestan los derechos? Eso es importantísimo. Y no surgen en el aire, surgen en un contexto histórico, surgen en necesidades, surgen frente a injusticias, surgen
frente a nuestra incapacidad humana de abordarlo directamente, como reglas del juego para ser un poco civilizados y tener unas bases de dignidad todos. Entonces, sentar eso y no que es un sector codicioso o para perjudicar al empleador, sino de dónde vienen las cosas, pues obviamente es un fundamento también de interpretación y de entendimiento de esos fenómenos, como las relaciones obrero-patronales en toda la rama del derecho laboral, ¿no? Y es que imagínense en las empresas hoy en día que venden la idea de ponerse la camiseta, de regalar tiempo, y el tiempo literalmente es oro en este caso, porque es que yo estoy trabajando es por una remuneración, y entonces yo le estoy regalando tiempo de mi vida a una empresa porque me están invitando a ciertos valores que realmente no me van a beneficiar, sino simplemente van a enriquecer un bolsillo. Y eso viene desde allá. Y el discurso explotador de la falta de compromiso, es que necesitamos más compromiso. Bueno, pues, que en todos lados se lo repiten a uno, o sea, no. Por favor, mis empleadores, tengo mucho compromiso, no pasa nada. Por ejemplo. Pero ¿hasta qué punto se abusa de ese discurso? ¿Y por qué no se compromete usted conmigo y me sube el sueldo, por ejemplo? Sí, exacto. Es que o que uno tiene que vivir, entre comillas, agradecido, y entonces vivir como o sea, o sea, una cosa es, digamos, el compromiso, digamos, hacia una empresa, otra cosa es el servilismo, ¿no? Entonces, es algo que yo pues, no compartiría, ¿no? Es decir, yo estoy muy agradecido, pero pues, bueno, yo vengo aquí a cumplir un horario, usted me paga y yo cumplo con mis tareas y hasta luego, ¿cierto? Pero no es que uno tenga que vivir. Sería profesionalismo. Exacto. Que agradecido es un favor. Sí, ¿no? Es que eso los contratos tienen una equivalencia de obligaciones, de derechos. Lo que pasa es que en un contexto en el que la economía, digamos, está tan complicada, el empleador suele, digamos, apelar a ese tipo de discursos, ¿cierto? Es que la calle está dura. O sea, mire, yo una vez trabajé en una empresa, no voy a decir qué tipo de empresa, porque me meto en problemas. Bueno, no me meto en problemas, pero de pronto, y en esa empresa hacían una inducción, y el discurso del líder, pues, del gerente de esa empresa, porque es que hay mucho desempleo, el desempleo está fuerte, entonces, oiga, primer día de trabajo y agradezcan, o sea, a mí me dieron ganas de renunciar, no lo hice, obviamente, porque me gustaba el trabajo, estaba muy bien, pero francamente un discurso fatal. O sea que uno podría decir que estos también son tiempos difíciles. Sí, no han cesado. También. No han cesado, seguimos en los tiempos difíciles, es que así es increíble. Oiga, y es que la concepción de que la empresa genera riqueza desde el nacimiento de los estudios económicos se ha revaluado. Mire, el que dijo que el trabajo es el que genera riqueza no fue primigeniamente Marx, no fue Adam Smith. O sea, es el padre de la economía moderna el que hace ese reconocimiento. Y hace poquito por allá salió Elon Musk a decir lo mismo. Nosotros tenemos que generar trabajo para generar riqueza en nuestro país. Adam Smith, que también apoyaba las relaciones sindicales para que se pudieran establecer relaciones laborales relativamente equitativas. Y no era ni un socialista ni un leninista. Justamente la riqueza de las naciones, el último capítulo de Adam Smith termina sobre el deber de proteger a los sindicatos para que haya una posibilidad de relación equitativa, porque una relación asimétrica pues va a arrojar necesariamente el sometimiento de uno sobre el otro, al nivel de feudales y siervos. Entonces, efectivamente, y cuando uno, digamos, si uno quiere ver esto más allá de prejuicios ideológicos, es totalmente necesario cimentar una sociedad con condiciones equitativas mínimas. Tanto así que si uno mira las relaciones de protecciones laborales y sociedades equitativas, son simétricas. En el caso alemán,
que incluso hasta las trabajadoras sexuales tienen que estar sindicalizadas para tener protección con todo lo que eso conlleva. Seguridad social, salud, cotizaciones, pensiones, que por eso son derechos sociales. ¿Derivado de qué? De esas reivindicaciones, de esas crisis de la macroindustrialización, que en Colombia no lo vimos y no fue visible porque no hubo un verdadero proceso de industrialización, sino hubo fue como tecnificación del sistema feudal. Y uno mira todavía, el sistema es feudal, o sea, potreros sueltos con relaciones feudo-vasalláticas. Entonces, pues eso sí habría que, ojalá llegara a esa industrialización, esa modo de producción, eso sería otra aspiración inconclusa. Pero bueno, paradójicamente, si usted habla de industrialización, lo tildan de mamerto en estos días. Eso no me la sabía. Sí, porque usted tendría que ser de alguna forma proteccionista y eso genera un desequilibrio en la economía porque no permite ingresar productos extranjeros a menor precio y eso pues es una herejía. Es una herejía contra el nuevo dogma, santificado sea, neoliberalismo y protección de los capitales ya acumulados. Porque esa inversión que es Keynes nuevamente y que sacó adelante a los anglosajones de la Gran Depresión, el efecto negativo que tendría es que se aumenta la inflación. Entonces, deprecia los grandes capitales acumulados. Claro, reactiva la economía, disminuye el desempleo, pero eso parece ser una preocupación secundaria frente a que no se deprecie el capital que ya está acumulado y que no se vaya a asustar el capital extranjero. Entonces, bueno, pues esas serán las prioridades. Propia, con la producción nacional, pues se rompería el ciclo de inflación en algún momento. Pero necesitaría ese estímulo, ¿no? Que es, pues ese es el intervencionismo keynesiano. Sí. Que sería otra buena recomendación. Hay que tener un poquito de economía, me parecería muy válido. Bien, viendo los tiempos oscuros, yo creo que definitivamente, y hablando de que la cosa sigue, pues yo había pensado muchísimo en recomendar Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables de Víctor Hugo, primero, pues es tal vez la mejor novela que se escribió en Occidente, competible con las demás que uno quiera. Si quieren hablar del Quijote, no, porque nosotros no sabemos cómo se escribió el Quijote realmente. Lo que nos escucha, lo que le llega a uno son traducciones de traducciones por 500 años de lenguaje. Tal vez sí al mismo nivel de hablar de Humberto Eco, de León Tolstoy, pero me reitero, en el caso de Los Miserables me parece a mí una lectura supremamente sencilla de transitar, para un estudiante de Derecho muy recomendado porque además es un libro largo, obliga a acomodarse, le esperarán a uno sentencias de 120 hojas, de 500 hojas tienen estas de sustitución de la Constitución, pues bueno, 700 hojas de la narrativa de Víctor Hugo son mucho más llevaderas y es una buena forma de aproximarse. Me parece que tiene unos componentes de denuncia que son visibles, como los que bien mencionaba Santiago, y tiene otros componentes que son muy interesantes para leer entre líneas, como la reivindicación y la lucha permanente del republicanismo. Al papá de Marius Pontmercy lo exilian y le quitan todos los bienes por haber sido napoleónico. Incluso el mismo Marius, que es como todos fuimos y como los que escucharán el video lo serán, era un estudiante vaciado de derecho que solo tenía para unos cigarrillos y que se iba a un café a pelear con otros, porque era lo único que podía hacer en su tiempo libre. Entonces tampoco ha mejorado mucho la situación del estudiante estándar de derecho en estos 200 años. Y ni qué mencionar de los debates éticos que tiene y de las reivindicaciones que tiene Víctor Hugo. Pues obviamente John Valjean, que es un ejemplo, que aguanta agresiones, que es un tipo solidario, pero que además él es un reivindicado de no haber sido condenado 2 veces, de haber tenido una segunda oportunidad después de haber estado en la cárcel, que además encuentra todo tipo de personajes, ¿no? Javert, si es el exegeta del derecho, y el policía lo persigue apegado a la ley, y sin embargo, no duda uno mucho que esté en su legalidad. O los excluidos, bueno, voy a terminar haciendo la reseña de todos los personajes. Lo que quiero sí insistir es que hay transversalmente a una historia de vida muy efervescente, todo, y sin llegar a ser cándido, porque quiero hablar rápidamente de los Thénardier, que son esos vividores abusivos que permanentemente caen con los protagonistas.
En el inicio de la obra, Monseñor Bienvenu le dice a la congregación, luchad, desfalleced, pecad, pero ser justos. Y yo creo que de eso trata. Bueno, y es que de todas formas es un escrito sobre un conflicto social que en algún momento se va a ver reflejado en las luchas, en las barricadas, porque parte emocionante de esa novela es la lucha armada. Sí, hay una lucha armada, pero es una lucha absolutamente desesperada, reivindicatoria, en la cual hay mucho sacrificio, en la cual incluso los mismos niños de la calle se unen espontáneamente y terminan sacrificados allá, inmolados. En la Comuna de París, es los que están peleando ahí. La Comuna de París, exactamente. En una batalla fabulosa, porque además se terminan los amigos en la última esquina de la trinchera, apoyándose unos con otros. La escena tiene todo. Cuando capturan a Javert, el libro tiene 2000 hojas, puedo hacer hartos spoilers y no me lo y queda hartísimo. Y el tema de la Comuna de París es que termina siendo cooptada ideológicamente después, a pesar de que parece que nació de una forma muy, muy espontánea, como lo describen en el libro, después las ramas del anarquismo, las ramas del comunismo y otras tendencias dirán, fuimos nosotros. Y pues no, de pronto estaban ahí casualmente, pero pues fue una explosión social, digamos, espontánea, como pasó acá. Y como ya les había pasado en la revolución, ¿no? Que la misma revolución es como Cronos que termina comiéndose a los hijos y termina también suplantándose. No es solo la primera parte idealista de la revolución romántica, sino después de la crisis, si no llega uno a consolidar una institucionalidad, que eso finalmente trata el Estado. Entonces, pues ahí, digamos, la proyección continúa. Sí, se apaga la llama, pero si usted no hizo algo con eso, si no fundió oro con esa llama, no hizo nada. Cenizas, lo dijimos al tiempo, cenizas quedan, efectivamente. Y por eso todo pasa por procesos constituyentes, ¿no? Por instituciones jurídicas, por organismos de control, por declaraciones como la Declaración de Derechos del Hombre, del Ciudadano, que no son inequívocos, pero bueno. Todo de Francia. O sea, enumeró una serie de aportes que franceses. Lo dije coincidencialmente, porque van en orden cronológico, porque hubiera arrancado con el Bill of Rights, pero fue coincidencia. La teoría del poder constituyente es una teoría francesa. Me fui, completo. En ese contexto, pues se da bien. Pero, el control de constitucionalidad, como teoría estructurada, pues es muy austriaca y alemana en ese sentido, y germana, y la acción de constitucionalidad es invento ultracolombiano. Eso es cierto. Y es donde esas instituciones y esas declaraciones se traducen en algo útil para que haya acciones judiciales que sí se traducen y no nos quedamos en lo declarativo, ¿no? Efectivamente, y bueno, yo tengo que dar mi recomendado también, ¿no? Bueno, se me antojan dos, pero voy a, digamos, a profundizar en uno, como dije anteriormente. Rebelión en la granja de George Orwell y una que se llama Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Este último es como para enterarse del contexto de la violencia en Colombia, pues no de la violencia, más bien de la violencia del narcotráfico y de las mafias en Colombia, ¿no? Y cómo, pues, se afectó esto a finales de los 80. Bueno, es un libro que merece la pena ser leído para conocernos un poco. Pero bueno, de Rebelión en la Granja me parece muy interesante por lo siguiente, porque es toda una sátira, sobre lo que es el Estado totalitario, ¿no? Empezando por el nombre de los personajes, ¿no? O de algunos de la historia, pues, de cómo en una granja unos animalitos
que se sentían oprimidos por el granjero, se ponen de acuerdo y hacen una revolución y se empiezan luego a autogobernar. Y llegan, digamos, dos cerdos gobernantes. O sea, la referencia muy actual, ¿no? Pero bueno, dirán. Era Napoleón, Snowball. Snowball, sí. Sí, eran los cerdos. Y como al final, bueno, se pelean uno y el otro termina desterrado de la granja. Y pues bueno, representa una sátira sobre lo que es el autoritarismo y el totalitarismo. Muy, muy actual, muy interesante, sobre todo por los personajes pues, que gobiernan. El hecho también, por ejemplo, que los policías sean perros, pone uno también a pensar. No quiero ser muy spoiler, pero bueno, al final pues queda inconclusa la obra, pero lo que uno supone es que finalmente al cerdito lo sacan del poder. No sé qué le pasa, queda ahí como, ¿qué pasó? Lo hicieron salchichas. Sí. Ahora, a mí me gusta que esa lectura se dé en clave de autoritarismo y no en clave de crítica al comunismo, que fue como originalmente fue planteado. Pues bueno, hay muchas identidades entre los animales y lo que pasó en la Unión Soviética, pero en el fondo lo que realmente uno puede aprovechar es eso, ¿sí? La defensa de las democracias con independencia de la tendencia autoritaria, si es de izquierda, de derecha, si es incluso monárquica, como quiera verse. Y es superar la imposición de doctrinas, normas, modos de ver la vida, de tal manera que uno no pueda rebelarse, de tal forma que uno no pueda discutirlas. Y se volvió un lugar común, pero muchos de esos lugares comunes tienen una razón de fondo para hacerlo, y es que los extremos terminan juntándose en algún punto, ¿sí? Termina siendo un círculo. Y Tolón lo decía cuando criticaba al nazismo, cuando criticaba el comunismo, en un mismo texto, cuando hablaba de Margaret Buber Newman, que fue víctima de los dos, emigra de Alemania para la Unión Soviética, y los dos regímenes la castigan por ser de origen judío. Y vemos cómo esta crítica a la entrega al amado líder es común a cualquier sector, a cualquier espectro de la política. En una sociedad, tanto la ficticia de los animales que hacen su revolución, como la revolución de Cronos que mirábamos hace un rato, donde el esfuerzo de establecimiento pasa por un proceso constitucional. Es que, o sea, finalmente la constitución es de hecho social, al punto que Kelsen I alcanza a decir que la norma fundamental puede ser esa revolución, esa crisis social, ¿dónde nace ese derecho, no? Y termina siendo en el pacto constitucional donde acuerda uno unas reglas de juego básico. Pero la supervivencia de esa democracia, el detener ese totalitarismo, el que sirva para los derechos y no para un cerdo abusador de derechos, etcétera, está en que se haga efectivo, en que se proteja, en cómo hacemos que no se nos quede en letra muerta en el papel, en interpretaciones falsas, en reformas constitucionales, en desacato directo del poder, etcétera. Y es muy interesante porque esto yo creo que lo sumergiría con otra de esas lecturas que son muy interesantes, transversales en el derecho, y es justamente la lucha por el derecho de von Jhering. Esto no tiene, o sea, el derecho como un fenómeno político tiene muy poco que ver con la parte más cuadriculada, más reiterativa, más mecánica del término, el procedimiento, etcétera. Es que a través de las instituciones jurídicas es que una sociedad
permanece siendo democracia, detiene al tirano, reivindica a los ciudadanos, y eso no es un tema como de grandes momentos justo antes de las elecciones, sino permanente, es una forma de vida. Y por eso ese ciudadano libre griego era libre en sociedad y libre como parte de una actividad democrática. Les falló a estos animales en Orwell, pero queda como anécdota y por eso justamente el mismo George Orwell decía, esto es una fábula. Y no hablaba de un texto contestatario ni nada, sino lo presentaba al mejor estilo de esas fábulas de niños chiquitos. Pero es que a veces se nos olvida, aún que esté hecho en fábula y en plastilina, que es lo que uno hace en una democracia, ¿no? Pues, y fíjese que eso es muy actual porque para que una democracia sea verdaderamente democracia, tiene que ser una democracia constitucional. Hoy en día no, o sea, no se concibe una democracia que no sea constitucional, porque no es democracia, no es democracia. O sea, democracia no es la regla de la mayoría, democracia no es, no, eso no es. La regla de la mayoría es parte de la democracia, es una de tantas, ¿no? Pasa por el respeto a los derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, incluso esa frase la encontré en un texto de un italiano que se llama Michelangelo Bovero, que dice que una democracia libre no es una democracia, sino es dictadura de las mayorías. Entonces, vale la pena señalarlo y pues como en Rebelión en la Granja no estamos, desde luego, frente a algo que en un primer momento sí parecía democrático, porque estaban rebelando frente al humano opresor que los explotaba, etcétera, y pues al final resultó que no, y pues veíamos cómo esos cerdos gobernantes se terminan aprovechando de todos sus compañeros animales. Oiga, hay otro librito que tiene esa metáfora que me parece que está muy bien aprovechado, que es Maus. Es de un, no recuerdo la nacionalidad, el tipo se llama Art Spiegelman, creo que es norteamericano, pero no sé si es directamente si nació en Polonia o no, pero termina también transfigurando a muchas naciones en animales de acuerdo a su participación en la Segunda Guerra Mundial. Es un gran recurso y es muy, muy emotivo, porque cuenta la historia de su papá como víctima del régimen, como un judío en una Polonia invadida y que se encontraba pues entre dos potencias. Ahora que justamente la idea de ese recurso tiene ese doble valor, ¿no? Y es que transmite narrativamente el hecho, pero permite leer el fenómeno superando el hecho específico. Que era lo que decía alguna vez Milan Kundera, ¿no? Como que si uno cree que ya ocurrió y queda en el pasado, verbi gracia, esa ausencia, el eterno retorno, uno tiende a veces a trivializarlo, a desprenderse de ello, porque ya pasó, como que lo aleja uno de un horror. El tema de poder ver potencial, repetición, que se recrea, lo hace también más universal. Yo rescato mucho esos recursos porque vuelven una tragedia todas las tragedias. Eso es por quien dobla las campanas. Y eso es 100 años de soledad. Cuando Fernando mencionaba ahorita que recreaba un periodo de violencia. O sea, los buen días son, digamos, la lucha por no caer en ciclos y espirales de violencia y cayendo. Entonces, creo que ahí hay un valor y me hacen ustedes pensar en algo. Porque uno termina viéndole utilidad a ese recurso literario, ¿no? Y una razón, pensaría yo, es esa facilidad para transmitir un mensaje. No solo por el dato histórico en concreto. Y yo creo que hay una obligación de todos de recibir esos mensajes que se transmiten y de replicarlos, definitivamente. Tal vez sirva para racionalizarlo, porque al poner en clave no humana, se rompe de pronto con los prejuicios
con las afinidades, con esas empatías que uno puede tener hacia uno u otro lado, y al verlo como caricatura, pues es la historia que le pasó a otro, es la historia que le pasó a unos personajes, pero que no nos está pasando, que no pasó realmente. Pero el mensaje queda, porque la historia se leyó. Sí, ¿no? Y evita la trampa del prejuicio, de esa forma tan simple en la que se cuenta la historia de buenos y malos. Y es que habían unos malos y llegaron unos buenos. Entonces ya todo lo que hagan va a estar bien, porque son los buenos, etcétera. En cambio, si le quitamos un poco la etiqueta, podemos ver qué hay ahí, ¿no? Y ahí Sí. es no caer en esas máscaras y en esas fachadas. Oye, y es un recurso que, bueno, siendo un poco más triviales, si quiere ponerse, se usa mucho en ciertas historias del anime. Incluso cuando usted ve, bueno, los villanos de Dragon Ball son todos o rosados o pequeños o de alguna forma que parecen ser inofensivos y terminan siendo apoteósicos en la batalla. Destructores de universos, aunque Sí. sea infantil. Yo no lo había analizado, pero ya no voy a ver Dragon Ball de la misma manera, pero está bien. Está bien la referencia, Santiago. Perfecto, perfecto. Quedan cordialmente comprometidos a que la siguiente relación y analogía que hagamos sea con caricaturas y animes. Cordialmente invitados. Sí, aguanto. Me pido One Piece, que le estoy dando una repasada. Perfecto. Yo me pido Attack on Titans, que me da material de sobra. Santiago se pegó una repasada de One Piece en un fin de semana. Entonces, No, eso es imposible. Esos son muchísimos capítulos, pero ya aún está en emisión, pero... yo sé. Y que Hay Fernando varios. termine, porque que vaya a la mitad. No, Death Note también, ¿no? Death Note, buenísimo, buenísimo, Ahí ¿no? Kagami y el debido proceso. Sí, claro. Y Perfecto. la vaina y el tema de la administración de justicia, ¿no? El, mm, eh, De, Naruto en relaciones internacionales, dígame. claro, y entonces Ya somos unos nerds los que están cada viendo uno tenía esto. un Biju en vez de una bomba nuclear. Bueno, Claro. yo creo que ya estamos en la zona de spoiler de la siguiente, entonces terminamos en el otro video. Pero caballeros, yo como siempre les agradezco muchísimo el tiempo y echar carreta de esa manera. Sí, no, qué gran espacio. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias por la invitación, doctor Diego. Genial.